Bienvenidos a los Podcast Colraíces, un espacio para conversar sobre la comunidad colombiana residente en el exterior, una población que crece día a día y que cada vez es más importante, la diáspora colombiana. Con Paola Narváez y Guillermo Pérez, periodismo con vocación de país. Gracias al auspicio de Colraíces, empresa pionera en servicios financieros e inmobiliarios a colombianos residentes en el extranjero. En Colraíces, vivimos Colombia. Hola, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Soy Paola Narváez y me complace mucho compartir este primer episodio con el abogado, periodista y comunicador social Guillermo Pérez Flores, quien por formación y vivencia personal tiene un amplio conocimiento en cuestiones migratorias. Este espacio es posible gracias al auspicio de Colraíces, 20 años prestando servicios inmobiliarios y financieros a colombianos residentes en el extranjero. Gracias, Paola. El gusto es mío. Espero que estos podcasts sean de interés de los migrantes colombianos y del interés de sus familias, tanto si residen en Colombia como en el extranjero, porque una de las principales características del hecho migratorio es que fragmenta a las familias. Ya no es como era hasta hace unos pocos años, cuando cada familia vivía en un mismo pueblo, algunas veces incluso en el mismo barrio o muy cerca. Hoy existe una realidad innegable y es que los miembros de una misma familia pueden vivir en 2, 3 y hasta 4 países. Es algo inédito, sin precedentes casi. Y esto lógicamente tiene efectos de diferente clase. Es algo sobre lo cual esperamos conversar en este espacio que lo consideramos de enorme trascendencia. Se están configurando nuevas formas de familia y nuevos modelos de crianza. Niños educados por sus abuelos, tíos o por sus hermanos mayores. Pero antes de entrar en materia, Paola, demos las gracias a las entidades públicas y privadas que patrocinan este espacio, al programa Colombia nos une del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia, potencia de la vida. Igualmente a Bancolombia, un banco que ha creído en la diáspora colombiana y que financia la compra de vivienda en nuestro país. Asimismo, a todas las constructoras de vivienda aliadas de Colraíces, empresa pionera en servicios financieros e inmobiliarios a colombianos en el exterior. Bueno, ahora sí entremos en materia. Sea lo primero decir que las migraciones internacionales son un fenómeno relativamente nuevo en Colombia, al menos en las proporciones que lo conocemos actualmente, cuando, según diferentes investigaciones, uno de cada 10 personas, 1 de cada 10 colombianos tiene un familiar viviendo en el extranjero, aunque esta proporción podría ser mayor. Si bien históricamente siempre ha habido una porción de colombianos que se ha ido a vivir a Estados Unidos y a Venezuela, los colombianos no tenemos una tradición migratoria. No hemos sido un país de emigrantes ni de inmigrantes, pues tampoco hemos tenido muchos extranjeros o población extranjera viviendo en Colombia. Actualmente la situación comienza a cambiar radicalmente. Hay muchísima gente que sale del país, como gente que llega. Incluso ahora hay una población en tránsito que es muy grande. Se calcula en más de 500,000 de personas. Con todo y esto, según la ONU, Colombia está en el puesto 101 por número de población extranjera acogida. Es decir, que es de los países que menos extranjeros tiene. Algo que tendremos que reconocer a medida que vaya transcurriendo y conociendo los datos. Efectivamente, no existen datos oficiales precisos, solo cálculos y aproximaciones, Guillermo. Hay quienes afirman que serían 6 millones de colombianos quienes viven hoy en otros países. Me impresiona mucho esta cifra porque significa que más del 10% del total de la población colombiana vive fuera. Es como si todo Cali y todo Medellín viviera fuera del país.
Este fenómeno ha tenido lugar en los últimos 25 años. Es muy reciente, hasta ahora nos estamos dando cuenta. Según la Organización para las Migraciones Internacionales, con sus siglas OIM, a mediados de 2020 había cerca de 280 millones de migrantes, cifra que crece año tras año y que representa el 3,6% de la población mundial. En cuanto a su nacionalidad, 18 millones de personas proceden de la India, siendo el país con más emigrantes. México, con 11 millones, ocupa el segundo lugar, seguido por los 10 millones de rusos que viven en el extranjero, junto a los 10 millones de chinos y 8 millones de sirios. Estos países, India, México, Rusia, China y Siria, conforman el top 5 de los países emisores. Si la migración colombiana sigue creciendo al ritmo que viene, en unos pocos años podría desplazar a Siria, Guillermo. Así es, estamos en presencia entonces de una nueva realidad social, económica, cultural, política, con esto de las migraciones internacionales. Las migraciones son una de las tendencias globales. Tú dijiste hace un momento una cifra muy importante citando a la OIM, y es que el conjunto general de migrantes en el mundo es de cerca de 280 millones de personas. Esto significa que si fueran un país, serían el tercer país más poblado del planeta. En efecto, no existe una estadística cierta porque la mayoría de los migrantes salen de su país con visado de turismo o de estudio y luego se quedan. Muchas otras personas entran de manera irregular sin ningún tipo de autorización legal. Tal es el caso de quienes ingresan a Estados Unidos a través del llamado hueco, una manera clandestina de entrar en ese país desde México, las Bahamas o Haití. Lo hacen por diferentes medios, en buses, camiones, a pie, en lanchas, en avionetas. Y una vez allí se ubican de forma irregular y permanecen años como indocumentados. De manera que es muy difícil tener un registro estadístico confiable. Es uno de los problemas que se enfrenta uno cuando estudia el fenómeno migratorio. No sé si recuerdes, pero hace unos años el periodista Germán Castro Caicedo publicó un libro precisamente con este título, El Hueco, en el cual describe cómo es ese proceso de entrar clandestina irregularmente a Estados Unidos. Describe una realidad dura, dramática. Son muchas las personas que pierden la vida tratando de entrar a Estados Unidos, que es el país que más migrantes recibe, seguido de Alemania, Arabia Saudí, Rusia y Reino Unido. Tú hablaste del top 5 de países que más migrantes emiten, y este es el top 5 de los países que más migrantes reciben. Fíjate un dato curioso, Rusia está en los dos rankings, de manera que es algo para analizar y para tener en cuenta. He tomado atenta nota de que utilizas la palabra irregular y no el vocablo ilegal para describir la circunstancia o el estatus migratorio de quienes entran de forma no legal a otro país, Guillermo. Como usualmente suele escucharse o leerse en los medios de comunicación, ¿por qué? Bueno, es que ilegal es una palabra muy fuerte, Paula. Ningún ser humano es ilegal. Hay personas que cometen delitos, eso es otra cosa. A ellos los llamamos delincuentes. Pero migrar no es un delito. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, migrar es un derecho fundamental, es un derecho humano, que se sustenta en la idea de la libre circulación de las personas. Derecho que incluye, pues, precisamente la posibilidad de salir del país, incluso del propio, pero que supone poder entrar a otros países. De hecho, la especie humana es producto de la circulación que ha hecho el hombre sobre la tierra. Sin embargo, hay quienes quieren negar este hecho y convertirlo en un delito, lo cual es un error terrible, gravísimo. Es castigar a las personas que solo buscan un futuro mejor. Yo soy convencido de que si en lugar de construir muros para evitar las migraciones, estas se ordenaran
se generaría menos traumatismo y dramas, porque habría mayores posibilidades de organizarlas y se evitaría el surgimiento de mafias que viven de traficar y de explotar a seres humanos, que se aprovechan de esas circunstancias tan dolorosas. Colombia es un ejemplo de lo que hay que hacer como país de acogida. A pesar de no tener experiencia migratoria casi, lo que ha hecho con la migración venezolana tiene más aciertos que desaciertos. Y esto hay que reconocerlo. Es el país que mayor número de migrantes venezolanos acoge y gracias a que la inmensa mayoría tiene regularizada su estatus migratorio, puede trabajar y beneficiarse de servicios sociales sin ser explotados, lo repito, por mafias o por personas sin mayores principios éticos y morales, como sucede en otros países. Nunca debemos olvidar que al hablar de migraciones internacionales estamos hablando de seres humanos, personas que tienen sueños, esperanzas, familias, deseos de superación y que se ven forzadas por las circunstancias a salir de su tierra, a dejar atrás sus raíces para reinventarse en otros países, en otras culturas, posiblemente muy diferentes a la suya. No sabemos con exactitud cuántos inmigrantes colombianos hay en otros países. Se habla de 5,5 millones, de 6 millones y demás. Pero sí existen indicadores. Uno de ellos, las remesas que envían a Colombia estos inmigrantes o estos migrantes. Hace unos días, el Banco de la República reportó que entre abril de 2023 y abril de 2024 se batió récord. No sé si viste que en abril de este año las remesas a Colombia alcanzaron un récord histórico. 929 millones de dólares en un solo mes. En los primeros 4 meses de este año, las remesas sumaron 3.650 millones de dólares. Si esta tendencia continúa, al terminar este año, Colombia recibiría 11.000 millones de dólares, superando el récord de 10.000 millones del año anterior. A mí me parece algo increíble y es una tendencia que viene, como ya dijimos, de los últimos 25 años, Guillermo. Bueno, me parece genial que hayas tocado este punto, el de las remesas, porque, como bien lo dices, es un indicador de que la migración colombiana sigue creciendo año tras año. Y 11.000 millones de dólares es mucho dinero. Me gustaría que pusiéramos un ejemplo para ilustrar a nuestra audiencia de qué tanto es esto de 11.000 millones de dólares. Ahí te lanzo este desafío. Claro que sí, está bien, Guillermo. Te vale el ejemplo de las exportaciones de café, que tradicionalmente ha sido, junto con el petróleo, nuestro principal producto de exportación. ¿Cómo la ves? Bueno, por supuesto que sí me vale, Paula. De hecho, te voy a contar algo. Estaba pensando en eso, en café. Además, voy a aprovechar para tomarme un sorbo de café colombiano, un tinto. Un sorbo de café tolimense, para ser más exactos. Bueno, te cuento que pues en 2023 Colombia recibió 3.500 millones de dólares por sus exportaciones de café. Esto quiere decir que los colombianos en el exterior envían 3 veces más y para igualar esto tendrían que exportarse 3 veces más sacos de café. No es una exageración decir que con sus remesas los migrantes ayudan a sostener la economía colombiana. El país necesita dólares para pagar sus exportaciones y todos sus compromisos internacionales. Necesita exportar. Voy a cambiar el ejemplo por turismo, ¿te parece? El año pasado nos llegaron 9.000 millones de dólares. Ha sido el mejor año de la historia y, sin embargo, entra muchísimo más por remesas. Y para terminar, los ejemplos, te cuento también que las remesas representan 1/3 parte de las exportaciones de petróleo, que el año pasado fueron de 30.000 millones de dólares. Las remesas son una expresión de solidaridad, de amor y de fe en el país. Hay familias en Colombia que completan sus ingresos con los dólares que le envían sus familiares que viven en Estados Unidos o en España, en Chile, en Reino Unido, en Argentina o en Australia.
Guillermo, ¿sabes cuáles son los principales destinos de la migración colombiana? Estuve revisando algunas cifras y encontré que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la mayoría de los colombianos que viven en el exterior se encuentran en Estados Unidos, España, en Venezuela, impresionante, en Ecuador, Costa Rica, en Panamá, en México y en Chile. ¿Qué te parece esto? Bueno, pues te confieso que me sorprende muchísimo el dato de Venezuela que acabas de dar. Siempre he sabido que en ese país hay un colectivo de migrantes colombianos importante, pero creí que con la crisis que se vive allá, que ya lleva bastantes años, muchísimos colombianos habían retornado a Colombia. Pues fíjate que no. Quizás lo hayan hecho algunos, seguramente, pero la inmensa mayoría de colombianos ha permanecido allí. El director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanús, asegura que son 4,5 millones. Este dato no lo he podido corroborar con fuentes oficiales. Esto es uno de los problemas que genera la falta de fuentes confiables, Guillermo. Ahora bien, según datos del gobierno colombiano, en Colombia viven 3 millones de venezolanos, una cifra por debajo de los colombianos que viven en Venezuela. Si uno suma esas dos poblaciones, se va a dar cuenta que si sumamos los colombianos residentes en Venezuela y los venezolanos residentes en Colombia, pues esa sería una población casi como tan grande como Ecuador. Estamos hablando de casi 8 millones de personas, de manera que es una cifra para tenerla muy presente, que debe ser objeto de análisis y de estudios. Pero Paola, no olvidemos que Colombia y Venezuela fueron un solo país, junto con Ecuador y Panamá. De manera que en cierta forma es hasta normal que se dé este fenómeno social. Tengo un dato para complementar los tuyos, Paola. En Ecuador viven 500,000 de colombianos y en Panamá más de 50,000. Creo que los migrantes colombianos y los migrantes venezolanos están haciendo realidad el sueño de la gran Colombia. Se está reconfigurando socialmente estos países demográficamente. Pero bueno, creo que con estos comentarios ya nos queda meridianamente claro dos cosas. Uno, la importancia que tiene el tema migratorio. Es un asunto que da para muchos programas. Tenemos mucho interés en conversar con la diáspora colombiana. Es un programa que está dedicado precisamente a la diáspora y a sus familias. Y lo segundo, la importancia de las remesas. Sobre esto volveremos y creo que tenemos que hacer un programa, un episodio especial para hablar de la necesidad de convertir ese dinero, convertir esos dólares en riqueza. Algunas personas sostienen que buena parte de las remesas se está quedando en consumo, es decir, en pagar servicios públicos, en pagar, comprar el mercado, pagar alquiler, vestuario, puro consumo. Pero es importante que se pueda transformar la remesa en riqueza. Y sobre esto espero que hagamos algunos episodios para que podamos mirar distintas experiencias en otros países que nos llevan tiempo en la historia de las migraciones. Te tengo una sorpresa, tenemos voces de la diáspora colombiana, con Valentina Peña. Ella ha programado unos testimonios y unos mensajes muy breves que nos envían colombianos residentes en el exterior. Gracias, Guillermo. Ahora nos embarcamos en un viaje sin fronteras, explorando las experiencias y vivencias de compatriotas que han decidido buscar nuevas oportunidades fuera de nuestro país. Estas son las voces de la diáspora colombiana. Prepárate para escuchar relatos que te llevarán a distintas partes del mundo. Muy buenas tardes, soy Olga Lucia Marulanda y vivo en Denver, Colorado, Estados Unidos.
hace 30 años. Trabajo como profesora de educación preescolar en una escuela pública y la experiencia de migración podría afirmar que ha sido o que es un cúmulo de emociones encontradas y envuelve un corazón dividido en dos países, porque es querer tener lo mejor de cada uno en uno solo. Hola, muy buenos días a todas y a todos y a todes. Soy José Ángel Londoño, migrante ibaguereño. En este momento pues estoy trabajando para una entidad financiera desde el sector servicios y atención al cliente en el sistema financiero, pero como todo migrante he pasado por muchísimas situaciones y por puestos de trabajo que en algún momento nunca pensé que iba a desarrollar. Llegué en el año 2006, eso significa que ya llevo 18 años de migración y en mis tiempos libres y en los tiempos donde yo puedo dedicar una parte de esa vocación de servicio que tengo, pues lo dedico a los trabajos sociales en temas de migración, ciudadanía y derechos civiles, en especial en población de origen migrante latinoamericano. Durante muchos años estuve actuando como asesor en temas de bienestar social y familia en Barcelona y hoy en día lidero proyectos de visibilización de la comunidad colombiana residente en el exterior. Y en un paso más adelante estamos junto con un grupo muy importante de personas de origen latinoamericano en hacer un foro sobre los desafíos de la migración en el contexto valenciano que irá para octubre del año 2024. Y esta ha sido, digamos, una corta reseña de lo que José Ángel Londoño es. Un saludo muy especial desde el sur de Valencia para ustedes. Gracias. Para terminar, reiteremos nuestros agradecimientos al programa Colombia nos une del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia, potencia de la vida. Asimismo, agradecemos a Bancolombia, también a las constructoras aliadas, a Colraíces, que lleva 20 años ayudando a los colombianos en el exterior a cumplir su sueño de tener casa en Colombia. Hasta pronto.